Durante 38 años se levantaron antes del amanecer solo para oír respirar a su hijo. El día que murió, su nuera no lloró. Llamó a un abogado. 3 días después del funeral, los echaron de la casa construida con toda una vida y les pagaron con una choza de barro agrietada en las afueras. Pero al primer golpe de pala, el metal chocó con algo duro y amarillo. Si bajo esa casa miserable hubiera algo capaz de cambiarlo todo, ¿por qué Verónica regresó con guardaespaldas y un cheque? Este canal no va de mí. Va del 3% que sí se queda y arma comunidad. El otro 97% pasa, mira y se va. Si tú eres de ese 3%, te toma 3 segundos. Deja tu like, suscríbete y comenta desde qué ciudad nos ves. A ese 3% le contesto primero y le comparto contenido exclusivo. Ahora sí, todo empieza al amanecer en Zacatecas, con don Esteban despertando por 38 años. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los cerros secos de Zacatecas, cuando don Esteban Navarro ya estaba despierto, como todas las mañanas. Durante 38 años, su día había empezado exactamente igual. Se levantaba antes del amanecer, caminaba despacio por el pasillo de la casa y abría la puerta del pequeño cuarto donde dormía su hijo. «Buenos días, hijo», murmuró con voz suave. Álvaro estaba acostado en la cama médica junto a la ventana. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad que lo había acompañado casi toda su vida, apenas se movía. Don Esteban acomodó la almohada con cuidado, como si aquel gesto sencillo pudiera protegerlo del mundo. En la cocina, doña Mercedes ya estaba preparando avena caliente. Sus manos se movían con la misma paciencia que había aprendido durante décadas. Había días en que le dolían los dedos por la artritis, pero jamás se quejaba. ¿Durmió un poco mejor?, preguntó cuando Esteban entró. «Un poco», respondió él. «Hoy se ve más cansado». Mercedes suspiró. 38 años. 38 años de médicos, hospitales, noches sin dormir y cuentas que siempre parecían más grandes que el dinero que tenían. Pero nunca se habían arrepentido. Porque para ellos, Álvaro no era una carga, era su hijo. Mientras Mercedes llevaba el desayuno al cuarto, Esteban salió al patio para revisar el pequeño jardín que cuidaba con orgullo. Las plantas de bugambilia comenzaban a florecer. Ese pequeño jardín había sido su refugio durante muchos años. Un lugar donde respirar cuando el peso de la vida parecía demasiado grande. «Papá». La voz vino desde la puerta de la cocina. Era Verónica, la esposa de Álvaro. Estaba apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y el rostro serio. El doctor llamó, dijo sin rodeos. Esteban levantó la cabeza. «¿Qué dijo?». Verónica dudó un segundo antes de responder. «Quiere que vayamos al hospital hoy». No parecía triste, ni preocupada, solo cansada, como si la enfermedad de su esposo fuera una responsabilidad que llevaba demasiado tiempo soportando. Dentro de la casa, Mercedes hablaba en voz baja con su hijo mientras lo ayudaba a comer. «Poco a poco, mijo. Así». Álvaro sonrió débilmente. «Gracias, mamá». Esteban observó la escena desde la puerta. Por un momento, pensó en todos los años que habían pasado. Las madrugadas en hospitales, las deudas, las esperanzas que venían y se iban. Y aún así, si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez. Porque un padre no cuenta los años cuando se trata de su hijo. Pero esa mañana, cuando finalmente llegaron al hospital y el doctor cerró la puerta de la sala para hablar con ellos, don Esteban sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. El médico respiró hondo antes de hablar. «Señor Navarro, señora Mercedes». Luego bajó la mirada. «Debemos prepararnos, porque esta vez, tal vez no pase de esta semana». La habitación del hospital estaba casi en silencio cuando cayó la noche. Solo se escuchaba el sonido constante del monitor cardíaco y el murmullo lejano de las enfermeras en el pasillo. Don Esteban estaba sentado en una silla junto a la cama de su hijo. Sus manos, ásperas por décadas de trabajo en la tierra y en jardines públicos, sostenían la mano débil de Álvaro. «Aquí estoy, hijo», dijo en voz baja.
Álvaro apenas abrió los ojos. La luz blanca del hospital hacía que su piel se viera aún más pálida. ¿Papá? Esteban se inclinó un poco más cerca. No hables mucho, susurró. Descansa. Pero Álvaro negó ligeramente con la cabeza. Gracias. La palabra salió casi como un suspiro. ¿Por qué, mijo? Álvaro miró primero a su padre y luego hacia la puerta, donde Mercedes estaba de pie. Por no rendirse nunca conmigo. Mercedes entró lentamente en la habitación. Sus ojos estaban rojos, pero mantenía la sonrisa que había aprendido a usar durante tantos años para no preocupar a su hijo. Se sentó al otro lado de la cama y acomodó con cuidado la manta. Una madre nunca se rinde con su hijo, dijo suavemente. Durante unos minutos, los tres permanecieron en silencio. Un silencio lleno de recuerdos. De cumpleaños celebrados en hospitales, de terapias interminables, de noches en las que pensaban que todo terminaría, y sin embargo continuaban. En el pasillo, Verónica hablaba por teléfono. Sí, todavía estamos aquí, dijo en voz baja. No creo que dure mucho. Su tono era frío, casi práctico, como si estuviera organizando un trámite más. Cuando volvió a la habitación, encontró a Mercedes inclinada sobre su hijo. Álvaro respiraba con dificultad. «Mamá», murmuró. «Aquí estoy, corazón. Si algún día las cosas se ponen difíciles». Mercedes negó inmediatamente. «No hables así». Pero Álvaro continuó, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. «Cuida a papá». Esteban cerró los ojos por un segundo. Había pasado casi 40 años preparándose para ese momento. Y aún así, no estaba preparado. El monitor cardíaco comenzó a sonar más lento. Una enfermera entró rápidamente. Luego un médico. Mercedes sostuvo la mano de su hijo con fuerza. «Estoy aquí, mijo. Estoy aquí». Un último suspiro. Luego el monitor emitió un sonido largo y constante. La habitación quedó en silencio. El médico miró a Esteban y Mercedes con respeto. «Lo siento mucho». Mercedes apoyó la frente en la mano de su hijo. Esteban se quedó inmóvil, como una estatua. En la puerta, Verónica observaba la escena, sin lágrimas, sin palabras, solo mirando el reloj en su muñeca. Unos minutos después salió al pasillo y sacó su teléfono. Marcó un número. «Buenas noches», dijo cuando alguien contestó. «Soy Verónica Luján. Necesito hablar con un abogado mañana temprano, porque ahora tenemos que resolver lo de la casa». 3 días después del funeral, la casa de la familia Navarro estaba más silenciosa que nunca. Las flores del velorio todavía estaban sobre la mesa del comedor. Algunas ya comenzaban a marchitarse. Doña Mercedes caminaba lentamente por la sala con una fotografía de su hijo entre las manos. Álvaro sonreía en la foto, una sonrisa joven, tomada muchos años antes de que la enfermedad comenzara a robarle la fuerza. «Mira qué feliz estaba aquí», susurró. Don Esteban estaba sentado en su silla habitual junto a la ventana. No había dicho mucho desde el funeral. Miraba el jardín que había cuidado durante tantos años. Las bugambilias seguían floreciendo, como si la vida continuara sin notar la ausencia de su hijo. De repente, la puerta principal se abrió. Verónica entró acompañada de un hombre con traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo el hombre. «Soy el licenciado Arturo Salgado». Esteban se levantó lentamente. «¿En qué podemos ayudarle?» Verónica se cruzó de brazos. «En realidad, él viene a ayudarme a mí». El abogado abrió la carpeta y sacó varios documentos. Después del fallecimiento del señor Álvaro Navarro, explicó: «La propiedad de esta casa pasa legalmente a su esposa, la señora Verónica Luján». Mercedes frunció el ceño. «Pero esta casa la compramos nosotros, hace muchos años». Verónica soltó una pequeña risa. «Sí, pero Álvaro la registró a mi nombre hace tiempo». Don Esteban miró los papeles. Las letras legales parecían frías e impersonales, como si resumieran toda una vida en unas pocas líneas. «Entonces, ¿qué significa esto?», preguntó Mercedes con voz temblorosa. Verónica caminó lentamente por la sala. Observó los muebles antiguos, las fotografías familiares,
el reloj de pared que llevaba décadas marcando el tiempo en esa casa. Significa, dijo finalmente, que la casa es mía. Hubo un silencio pesado. Luego Mercedes preguntó: ¿Y nosotros? Verónica sacó unas llaves del bolso y las dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la habitación. Si quieren algo por todos esos años, dijo con frialdad, quédense con esto. Esteban tomó las llaves. ¿Qué es? Una casa pequeña que está en un terreno que heredé de una tía lejana. Mercedes frunció el ceño. ¿Dónde? A unos kilómetros del pueblo. Verónica sonrió con una expresión que no tenía nada de amable. Es una casa de barro, vieja, casi abandonada, pero supongo que servirá para 2 personas que ya no necesitan mucho espacio. Mercedes sintió que las palabras le atravesaban el pecho. 38 años cuidando a su hijo, 38 años de hospitales, de sacrificios. Y ese era el pago. Don Esteban sostuvo las llaves con calma. Luego miró a Verónica directamente a los ojos. ¿Cuándo quiere que nos vayamos? Verónica no dudó. Hoy. Porque mañana voy a comenzar a remodelar la casa. El silencio llenó la sala. Mercedes apretó la fotografía de su hijo contra el pecho. Don Esteban tomó su mano. Luego dijo algo que sorprendió incluso a Verónica. Está bien, nos iremos. Pero mientras caminaban hacia su habitación para preparar sus cosas, don Esteban no sabía que esa casa de barro que su nuera consideraba inútil escondía algo bajo la tierra, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El mismo día, antes de que el sol comenzara a ponerse, don Esteban y doña Mercedes salieron de la casa donde habían vivido durante más de 30 años. 2 maletas viejas. Eso era todo lo que llevaban. Mercedes caminaba despacio por la banqueta mientras sostenía la fotografía de su hijo contra el pecho. No había dejado que nadie la guardara. Nunca pensé que saldríamos así, susurró. Esteban cerró la puerta del taxi viejo que habían llamado. Miró la casa una última vez. El jardín estaba en silencio. Las bugambilias seguían en flor. Durante años, él había cuidado cada planta como si fuera parte de su familia. Ahora, ya no le pertenecía. «Vámonos», Mercedes dijo con voz tranquila. El taxi salió del barrio y comenzó a recorrer el camino seco que llevaba hacia las afueras del pueblo. Después de unos 20 minutos, las casas comenzaron a desaparecer. El paisaje cambió. Tierra rojiza, cactus, viento caliente. El conductor señaló un pequeño camino de tierra. «Es por ahí». El taxi avanzó lentamente hasta detenerse frente a una pequeña construcción. Mercedes bajó primero. La casa era exactamente como Verónica había dicho, de barro, con paredes agrietadas. El techo estaba cubierto con láminas viejas que crujían con el viento. Una puerta de madera torcida se movía lentamente. «Dios mío», murmuró Mercedes. Esteban no dijo nada. Caminó alrededor de la casa observando el terreno. Había maleza seca, un pequeño árbol torcido y mucho silencio, demasiado silencio. Abrió la puerta. El interior era sencillo. Una mesa vieja, 2 sillas, un cuarto pequeño con una cama de madera. Mercedes entró lentamente. «Podría estar peor», dijo intentando sonreír. Esteban dejó las maletas en el suelo. «La arreglaremos». Mercedes lo miró con sorpresa. «¿De verdad crees eso?» Esteban asintió. Una casa siempre puede mejorar si alguien la cuida. Tomó una pala vieja que estaba apoyada contra la pared exterior. El suelo cerca de la entrada estaba irregular. «Voy a nivelar un poco esta parte», dijo. Comenzó a cavar lentamente. La tierra era dura, más dura de lo normal. Después de unos minutos, la pala golpeó algo sólido. «¿Qué fue eso?», preguntó Mercedes desde la puerta. Esteban se agachó, apartó la tierra con la mano. Debajo apareció una piedra pequeña. La levantó. Tenía un brillo extraño bajo la luz del sol, un tono amarillo que resaltaba entre el polvo rojizo de la tierra. Mercedes frunció el ceño. «¿Qué es?». Esteban observó la piedra por un momento. Luego dijo con una pequeña sonrisa cansada: «No lo sé, pero
Nunca había visto una piedra así en esta tierra. El viento de la tarde soplaba suavemente alrededor de la pequeña casa de barro. El polvo rojizo del terreno se levantaba con cada paso que don Esteban daba en el patio. En sus manos todavía sostenía la piedra que había encontrado bajo la tierra. Era pequeña, más o menos del tamaño de una nuez, pero su color era extraño, un amarillo opaco que brillaba ligeramente cuando la luz del sol la tocaba. «Déjame verla», dijo Mercedes. Esteban le entregó la piedra. Mercedes la giró entre los dedos. «Tal vez es solo un mineral», comentó. «Aquí la tierra tiene de todo». Esteban no respondió. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando al aire libre. Conocía la tierra, y algo en aquella piedra no se sentía normal. «Voy a lavarla», dijo. Caminó hacia un pequeño balde de agua que habían llenado esa mañana en un pozo cercano. Sumergió la piedra y comenzó a frotarla con las manos. El barro seco comenzó a desprenderse lentamente. Cuando la sacó del agua, el color amarillo parecía aún más intenso. Mercedes frunció el ceño. Ahora sí se ve más rara. Esteban tomó un pequeño cuchillo viejo que llevaba en el bolsillo. Intentó raspar suavemente la superficie. La hoja del cuchillo dejó apenas una marca. «¡Qué extraño!», murmuró. Mercedes levantó una ceja. «¿Qué pasa? Las piedras normales se rayan más fácil». Volvió a intentarlo. La superficie seguía casi intacta. El sol comenzaba a ponerse y la luz dorada iluminaba el terreno seco alrededor de la casa. Esteban sostuvo la piedra frente a la luz. Por un momento, pareció que el pequeño objeto brillaba desde dentro. Mercedes soltó una pequeña risa. «Esteban, no me digas que crees que es oro». Él negó con la cabeza. «No lo sé, pero algo no encaja». Mercedes dejó la piedra sobre la mesa de madera que estaba afuera de la casa. «Sea lo que sea, mañana podemos preguntarle a alguien en el pueblo». Esteban miró el terreno alrededor. De repente recordó algo. La dureza de la tierra cuando cavó. El sonido metálico que hizo la pala al golpear el suelo. No había sido una piedra cualquiera. Había algo más abajo. «Mañana voy a cavar un poco más», dijo. Mercedes suspiró. «Primero deberíamos arreglar el techo antes de empezar a excavar todo el terreno». Esteban sonrió ligeramente. Tal vez tenía razón. Después de todo, solo era una piedra, o eso pensaban. Porque en ese mismo momento, en la pequeña tienda del pueblo, una conversación comenzaba a circular. Un hombre acababa de llegar de la ciudad, un técnico que trabajaba analizando el suelo de la región. Y mientras descargaba sus herramientas del camión, dijo algo que llamó la atención de todos. «Estoy buscando terrenos donde haya minerales valiosos. Porque últimamente, esta zona ha dado sorpresas bajo la tierra». A la mañana siguiente, el pequeño pueblo de San Mateo ya estaba despierto cuando don Esteban llegó caminando por la calle principal. El lugar no tenía más de unas cuantas tiendas, una iglesia antigua y una pequeña plaza con un árbol grande en el centro. Durante años, Esteban había pasado por ahí muchas veces, pero esta vez caminaba con un propósito diferente. En el bolsillo de su camisa llevaba la piedra amarilla envuelta en un pañuelo. Entró a la tienda de doña Pilar. El olor a café recién hecho llenaba el aire. «Buenos días», don Esteban saludó a la mujer detrás del mostrador. «¿Cómo va todo en la casa nueva?» Esteban sonrió con cortesía. «Poco a poco, doña Pilar». La mujer asintió. «Es una casa vieja, pero esos terrenos son fuertes». Mientras hablaban, dos hombres sentados cerca de la ventana comentaban algo en voz baja. «Te digo que vino de la ciudad», decía uno. «Trae máquinas para analizar la tierra». «Dicen que busca minerales», respondió el otro. Esteban levantó ligeramente la cabeza. «¿Quién busca minerales?» Doña Pilar señaló hacia afuera con el mentón. «Un ingeniero que llegó ayer. Está revisando terrenos de esta zona». En ese momento, la puerta de la tienda se abrió. Un hombre de unos 50 años entró cargando una caja metálica con herramientas. Tenía barba corta y llevaba una camisa de trabajo cubierta de polvo. Doña Pilar lo saludó de inmediato. «Ingeniero Quiroga, justo hablábamos de usted». El hombre sonrió amablemente. «Buenos días».
Sus ojos recorrieron la tienda hasta detenerse en Esteban. ¿En qué puedo ayudar? Esteban dudó un segundo. Luego sacó el pañuelo del bolsillo. Lo abrió lentamente sobre el mostrador. La piedra amarilla apareció bajo la luz de la mañana. Encontré esto ayer en mi terreno, dijo. Solo quería saber qué es. Tomás Quiroga se inclinó un poco. Observó la piedra con atención. Luego la tomó entre los dedos. La giró. La acercó a la ventana. Su expresión cambió apenas. No mucho. Solo lo suficiente para que Esteban lo notara. ¿Dónde dijo que la encontró? En el suelo, frente a mi casa. Tomás sacó una pequeña lupa de su bolsillo. Miró la superficie con cuidado. Luego golpeó suavemente la piedra contra el borde del mostrador. El sonido fue claro, metálico. Los hombres en la mesa dejaron de hablar. Doña Pilar se acercó. ¿Es algo raro?, preguntó. Tomás tardó unos segundos en responder. Volvió a mirar a Esteban. Señor Navarro. Su voz era tranquila, pero sus ojos mostraban algo diferente. No quiero decir algo sin analizarlo bien, pero esta piedra no parece una piedra común. Esteban sintió que el corazón le latía un poco más rápido. Entonces, ¿qué es? Tomás sostuvo la piedra frente a la luz otra vez. Luego dijo algo que hizo que toda la tienda quedara en silencio. Podría ser oro. Aquella misma tarde, una camioneta blanca levantó una nube de polvo mientras avanzaba por el camino seco que llevaba hasta la casa de barro. Tomás Quiroga conducía con una expresión pensativa. A su lado, en el asiento del copiloto, don Esteban sostenía la pequeña piedra amarilla. No quiero que se haga ilusiones, había dicho Tomás en el pueblo. Primero debemos revisar el terreno. Pero en el fondo, el ingeniero sabía que algo en aquella piedra no era común. Cuando llegaron, Mercedes estaba barriendo el patio frente a la casa. Levantó la mirada sorprendida al ver la camioneta. ¿Qué pasa? Esteban bajó del vehículo. El ingeniero vino a ver la tierra. Mercedes frunció el ceño. ¿La tierra? Tomás sonrió con amabilidad. Solo una revisión rápida. Sacó una pequeña mochila con herramientas. Entre ellas había una pala pequeña, una lupa y varios frascos para muestras. El sol estaba bajando lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados. Tomás caminó por el terreno observando el suelo con atención. El color rojizo de la tierra era típico de la región. Pero había algo más, pequeños destellos entre el polvo. ¿Dónde encontró la piedra?, preguntó. Esteban señaló un punto cerca de la entrada. Ahí. Tomás se arrodilló y comenzó a cavar con cuidado. La tierra estaba dura. Después de unos minutos, la pala chocó contra algo, un pequeño sonido seco. Tomás retiró la tierra con la mano. Entre los granos rojizos apareció un pequeño fragmento brillante. Era diminuto, pero claramente amarillo. Mercedes se acercó. ¿Es lo mismo? Tomás tomó el fragmento y lo limpió. Luego cavó un poco más, otro fragmento, y luego otro. Esteban lo miraba en silencio. ¿Qué significa eso? Tomás se puso de pie lentamente. Miró el terreno alrededor de la casa. Luego observó las colinas cercanas. Durante años había estudiado mapas geológicos. Había visto algo parecido antes, pero nunca esperaba encontrarlo en un lugar tan humilde. Señor Navarro, dijo finalmente. Su voz era seria. Esto no es una piedra aislada. Mercedes sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué es? Tomás levantó el pequeño fragmento dorado frente a la luz del sol. El brillo fue inconfundible. Podría ser parte de una veta. Esteban frunció el ceño. ¿Una veta? Tomás respiró hondo. Una veta de oro. El viento sopló sobre el terreno seco. El silencio se extendió alrededor de la casa. Esteban miró el suelo. Ese mismo suelo donde había estado caminando desde el día anterior. ¿Está diciendo que hay oro aquí? Tomás no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó una pequeña bolsa y guardó los fragmentos que había encontrado. Necesito llevar muestras a analizar, explicó. Luego volvió a mirar el terreno. Pero si mi sospecha es correcta. Miró a Esteban directamente a los ojos.
Entonces esta casa de barro podría estar construida sobre algo mucho más grande de lo que imaginamos. Durante 2 días, don Esteban apenas pudo concentrarse en otra cosa. Intentó reparar el techo de la casa, intentó limpiar el terreno, incluso trató de arreglar la puerta que siempre crujía cuando el viento soplaba fuerte. Pero su mente siempre volvía al mismo pensamiento: la tierra, debajo de sus pies. Esteban dijo a Mercedes una tarde: «Te vas a volver loco si sigues pensando en eso». Estaban sentados frente a la casa mientras el sol comenzaba a caer. El cielo se teñía de naranja sobre las colinas secas de Zacatecas. «Tal vez el ingeniero solo está siendo cuidadoso», continuó Mercedes. «Tal vez solo son minerales normales». Esteban asintió lentamente. Tal vez. Pero en el fondo sabía que Tomás no había hablado como alguien que estaba adivinando. Había hablado como alguien que estaba casi seguro. En ese momento, el sonido de un motor rompió el silencio del campo. Una camioneta blanca apareció en el camino de tierra. Mercedes se puso de pie. «Es él». Tomás Quiroga detuvo el vehículo frente a la casa. Esta vez su expresión era diferente, más seria, más concentrada. Bajó de la camioneta con una carpeta en la mano. Esteban caminó hacia él. «¿Y bien?» Tomás miró primero el terreno, luego la casa de barro. Finalmente abrió la carpeta. Dentro había varias hojas con gráficos y números. «Llevé las muestras a un laboratorio en la ciudad», explicó. Mercedes se acercó lentamente. ¿Y? Tomás respiró profundo. «El análisis confirma algo importante». Esteban sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Qué cosa?» Tomás levantó una de las hojas. Señaló una columna llena de datos. «El suelo de este terreno tiene una concentración de oro muy alta». Mercedes se quedó inmóvil. «¿Oro?» Tomás asintió. «No solo eso». Cerró la carpeta. Miró directamente a Esteban. «Las muestras indican que no estamos hablando de pequeñas partículas. Estamos hablando de una veta importante». El viento levantó polvo alrededor del patio. Esteban observó el terreno una vez más. Ese mismo suelo donde había caminado desde que llegó. «Entonces», dijo lentamente, «¿hay una mina aquí?» Tomás dudó un segundo. «Todavía necesitamos estudios más profundos, pero todo indica que sí, que esta casa de barro está construida sobre un depósito natural de oro». Mercedes llevó una mano a la boca. Durante unos segundos nadie dijo nada. El silencio era demasiado grande para llenarlo con palabras. Finalmente Tomás habló de nuevo. «Hay algo más que deben saber». Esteban levantó la mirada. «¿Qué cosa?» Tomás señaló el camino que llevaba hacia el pueblo. «Cuando llevé las muestras al laboratorio». Alguien más escuchó la conversación. Esteban frunció el ceño. «¿Quién?» Tomás guardó los papeles en la carpeta. «No lo sé exactamente. Pero si la noticia empieza a correr, muy pronto no seremos los únicos interesados en esta tierra. En un pueblo pequeño, las noticias no tardan en viajar. A veces ni siquiera necesitan palabras, solo miradas, susurros y conversaciones a media voz». La mañana después de que Tomás regresara con los resultados del laboratorio, el rumor comenzó en la tienda de doña Pilar. Todo empezó cuando uno de los hombres que había estado sentado cerca de la ventana el día anterior mencionó algo mientras compraba tortillas. «Dicen que el ingeniero encontró oro en las afueras del pueblo». Doña Pilar levantó la mirada. «¿Oro?» El hombre se encogió de hombros. «Eso escuché». Otra mujer que estaba cerca intervino. «¿Dónde?» «En el terreno donde está la casa de barro. La que está cerca del camino viejo». Doña Pilar frunció el ceño. Conocía esa casa. Todos en el pueblo la conocían. «Pero ahí viven ahora don Esteban». Y Mercedes dijo. «Exactamente». La noticia comenzó a repetirse. Primero entre 3 personas, luego entre 5, después entre 10. Para el mediodía, casi todos en el pueblo hablaban de lo mismo. «Dicen que encontraron una veta de oro». «No puede ser. El ingeniero vino de la ciudad por algo». Mientras tanto, en la casa de barro, Esteban trataba de continuar con su día como si nada hubiera cambiado.
Estaba arreglando una de las ventanas cuando Mercedes salió al patio. Esteban... ¿Sí? Hay gente pasando por el camino, mirando la casa. Esteban levantó la cabeza. En efecto, 2 hombres caminaban lentamente por el camino de tierra observando el terreno. No dijeron nada, solo miraron. Luego siguieron caminando. Tomás tenía razón. La noticia comenzaba a moverse. En ese mismo momento, en el centro del pueblo, alguien tomó su teléfono. Marcó un número. ¿Hola? La voz al otro lado respondió con rapidez. ¿Quién habla? Soy Julio, del pueblo de San Mateo. Hubo un pequeño silencio. ¿Qué pasa? Tal vez esto no te interese, pero pensé que deberías saber algo. Habla. Julio miró alrededor antes de continuar. Dicen que encontraron oro. Hubo otro silencio, más largo. ¿Dónde? En el terreno donde está la casa vieja de barro, el lugar donde ahora viven tus ex-suegros. En la ciudad, Verónica Luján estaba sentada en su salón de belleza revisando cuentas. Frunció el ceño. ¿Estás seguro de eso? Eso dice todo el pueblo. Julio envió una foto por mensaje. Era una imagen tomada desde el camino. En la tierra frente a la casa de barro se veían pequeños destellos dorados. Verónica abrió la imagen. Sus ojos se quedaron fijos en la pantalla. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego se levantó de golpe. Gracias por avisarme. Colgó el teléfono. Tomó las llaves de su auto. Mientras caminaba hacia la puerta del salón, murmuró algo que ninguna de sus empleadas alcanzó a entender. Pero una cosa estaba clara. Si lo que decían era verdad, había cometido el peor error de su vida, y ahora pensaba arreglarlo de inmediato. El rugido del motor rompió la tranquilidad del campo. Una camioneta negra apareció levantando una nube de polvo sobre el camino de tierra. Don Esteban estaba en el patio hablando con Tomás cuando ambos levantaron la mirada. Mercedes salió de la casa en ese mismo momento. ¿Quién será ahora? El vehículo se detuvo frente a la cerca improvisada. La puerta se abrió con brusquedad. Verónica Luján bajó del automóvil usando gafas oscuras y un vestido elegante que contrastaba con el paisaje seco del lugar. Esteban no dijo nada, solo observó. Verónica caminó lentamente hacia ellos mientras miraba el terreno alrededor. Sus ojos se detuvieron en los pequeños montículos de tierra donde Tomás había estado tomando muestras. «Vaya», dijo finalmente, «no esperaba ver tanto movimiento por aquí». Mercedes cruzó los brazos. «¿Qué haces aquí, Verónica?». La mujer sonrió. Pero no era la sonrisa fría que había mostrado el día que los echó de la casa. Esta vez era diferente, casi amable. «Solo vine a ver cómo estaban». Tomás levantó una ceja, pero permaneció en silencio. Esteban habló con calma. «Estamos bien». Verónica caminó unos pasos más por el terreno. Miró la casa de barro, luego el suelo, luego, otra vez la casa. «Me dijeron algo interesante en el pueblo», comentó. Nadie respondió. Verónica se quitó las gafas lentamente. «Dicen que encontraron oro aquí». El viento movió las hojas secas alrededor del patio. Tomás miró a Esteban, esperando su reacción. Pero Esteban se limitó a encogerse ligeramente de hombros. La gente del pueblo habla mucho. Verónica soltó una pequeña risa. «¿Sí? Pero también mandan fotos». Sacó su teléfono y mostró la imagen que había recibido. En la pantalla se veían claramente pequeños fragmentos dorados en la tierra. Mercedes sintió que el estómago se le apretaba. Verónica guardó el teléfono. «Escuchen», dijo con tono más suave. «Tal vez el otro día fui demasiado dura». Mercedes la miró con incredulidad. «¿Demasiado dura?». Verónica ignoró el comentario. «Estuve pensando», continuó. «Tal vez podríamos llegar a un acuerdo». Esteban la observó con atención. «¿Qué tipo de acuerdo?». Verónica miró el terreno una vez más. Luego dijo: «Estoy dispuesta a comprar esta propiedad. Les daré suficiente dinero para que puedan vivir cómodamente en otro lugar». Tomás se quedó completamente quieto. Sabía exactamente lo que aquello significaba. Si realmente había oro allí, el terreno podía valer millones.
Esteban tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo con voz tranquila: «No estamos interesados en vender». Verónica parpadeó. «¿Perdón? La casa es pequeña», continuó Esteban. «Pero ahora es nuestro hogar». El silencio cayó sobre el terreno, y en los ojos de Verónica apareció algo que no había estado allí antes. No era arrogancia, era preocupación, porque por primera vez ya no tenía el control de la situación. 2 días después de su primera visita, Verónica regresó, pero esta vez no vino sola. Una camioneta gris se detuvo frente a la casa de barro justo antes del mediodía. Don Esteban estaba reparando una cerca improvisada cuando escuchó el vehículo. Levantó la mirada. Verónica bajó del auto. A su lado apareció el mismo abogado que había estado en la casa familiar días antes, el licenciado Arturo Salgado. Mercedes salió de la casa inmediatamente. «¿Otra vez aquí?» Verónica caminó directamente hacia el patio. Su actitud había cambiado. Ya no intentaba parecer amable. Ahora su mirada era fría, decidida. «Necesitamos hablar», dijo. Tomás, que estaba revisando algunas muestras de tierra cerca de la casa, observó la escena con atención. El abogado abrió su portafolio. «Señor Navarro», comenzó, «mi clienta cree que hubo un error en la transferencia de esta propiedad». Esteban apoyó la pala en el suelo. «¿Un error?» «Exactamente». El abogado sacó unos documentos. La señora Luján sostiene que la entrega de este terreno fue solo un acuerdo temporal. Mercedes frunció el ceño. Eso no fue lo que ella dijo. Verónica cruzó los brazos. Las circunstancias cambian. Esteban la miró en silencio. «No recuerdo haber escuchado nada sobre un préstamo». El abogado continuó. «Por eso estamos aquí. Necesitamos revisar los documentos de propiedad». Tomás dio un paso adelante. La transferencia fue firmada frente a testigos. El abogado levantó una mano. «Permítame revisar los papeles antes de sacar conclusiones». Esteban caminó hacia la casa. Regresó unos segundos después con una carpeta vieja. La abrió sobre la mesa de madera que estaba en el patio. «Aquí están». El abogado tomó los documentos. Comenzó a leer con atención. Las páginas se movían lentamente entre sus dedos. El viento levantó polvo alrededor del terreno. Verónica observaba con impaciencia. «Bueno», dijo. «¿Qué dice?» El abogado no respondió de inmediato. Sus ojos seguían recorriendo el documento. Luego levantó la mirada. Primero miró a Esteban, después a Verónica. «Señora Luján». Verónica levantó la barbilla. «¿Sí?» El abogado cerró lentamente la carpeta. La transferencia de la propiedad fue completa y permanente. El silencio cayó sobre el patio. «¿Qué significa eso?», preguntó Verónica. El abogado respiró profundo. «Significa que este terreno ya no le pertenece. Esteban y Mercedes son ahora los únicos dueños legales». Verónica dio un paso hacia adelante. «Eso no puede ser». «Lo siento», respondió el abogado. «Pero según estos documentos, usted no tiene ningún derecho sobre esta tierra». Y en ese momento, mientras el viento soplaba sobre la casa de barro, Verónica comprendió algo que jamás imaginó. Había entregado voluntariamente un terreno que ahora podía valer millones. El lunes por la mañana, 3 camionetas blancas aparecieron en el camino de tierra que llevaba a la casa de barro. Don Esteban estaba sentado bajo la sombra de un mezquite cuando las vio acercarse. Tomás caminaba de un lado a otro del terreno, mirando constantemente su teléfono. Mercedes salió de la casa al escuchar los motores. ¿Quiénes son ahora? Las camionetas se detuvieron frente al terreno. De la primera bajaron 2 hombres con cascos blancos y chalecos reflectantes. Del segundo vehículo bajó una mujer con una tableta electrónica en las manos. Tomás caminó hacia ellos inmediatamente. «Buenos días», dijo. «Gracias por venir». Uno de los hombres extendió la mano. «Ingeniero Ramírez, Empresa Geomineral». Esteban observaba desde la sombra. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que Tomás llevaba días preparando esa visita. Mercedes se acercó lentamente. «¿Ellos van a revisar la tierra?» Tomás asintió. «Solo para confirmar algo».
El ingeniero Ramírez miró alrededor del terreno. Sus ojos se detuvieron en la casa de barro. Luego en los pequeños montículos de tierra donde Tomás había tomado muestras días antes. ¿Dónde encontraron los fragmentos dorados? Tomás señaló una zona cerca del patio trasero. Ahí. El equipo comenzó a trabajar. Sacaron herramientas, sondas metálicas y pequeños taladros portátiles. El sonido de las máquinas rompió el silencio del campo. Don Esteban observaba todo con paciencia. Mercedes, en cambio, no dejaba de mirar a los especialistas con nerviosismo. Después de una hora, uno de los técnicos levantó la voz. «Ingeniero, venga a ver esto». Ramírez caminó hacia el agujero recién perforado. Se agachó, tomó un pequeño trozo de tierra húmeda, lo frotó entre sus dedos. Luego sacó una lupa de su bolsillo. Tomás se acercó lentamente. ¿Qué encontró? El ingeniero no respondió de inmediato. Miró el fragmento de tierra bajo la luz del sol. Algo brilló entre el polvo oscuro. Un pequeño punto amarillo. Ramírez levantó la mirada. «¿Han hecho estudios antes en este terreno?» Tomás negó con la cabeza. «Nunca». Ramírez volvió a mirar el suelo. Luego observó el terreno completo. Las colinas cercanas, las formaciones de roca. Algo en su expresión cambió. No era sorpresa. Era interés. Mucho interés. Caminó hacia don Esteban. «Señor». Esteban levantó la cabeza. «¿Sí?» El ingeniero habló con voz tranquila, pero sus palabras cayeron como un trueno en el silencio del campo. «Todavía necesitamos más pruebas, pero según lo que vemos aquí, este terreno podría contener una veta de oro muy grande». Mercedes se llevó la mano a la boca. Tomás miró el suelo con incredulidad. Don Esteban permaneció completamente inmóvil. El viento movía lentamente el polvo alrededor de la vieja casa de barro. Y en ese momento, todos comprendieron algo. Aquella humilde casa hecha de tierra podía estar construida sobre una fortuna enterrada. En San Mateo, los rumores viajaban más rápido que el viento. Todo empezó con una sola frase. Dicen que encontraron oro en la casa de barro. Al principio fue solo un comentario en la tienda del pueblo. Luego alguien dijo que había visto camionetas de ingenieros entrando al terreno. Otro juró haber visto piedras amarillas en la tierra. En menos de 2 días, toda la comunidad hablaba de lo mismo. La vieja casa de barro de don Esteban. La misma que muchos habían considerado una broma. Ahora era el centro de atención. El miércoles por la mañana, 2 camionetas desconocidas se detuvieron cerca del terreno. Un par de hombres bajaron con cámaras. Aquí es donde encontraron el oro. Tomás cruzó los brazos. No estamos confirmando nada. Los hombres intercambiaron miradas. Somos de un periódico regional. Solo queremos saber si es cierto. Don Esteban salió al patio lentamente. Aquí no hay espectáculo. Los periodistas tomaron algunas fotos del terreno de todos modos. Una de ellas mostraba claramente a los geólogos trabajando cerca de la casa. Esa misma tarde, la foto apareció en internet. Posible descubrimiento de oro en San Mateo. La noticia no decía mucho, pero fue suficiente. Al día siguiente llegaron más curiosos. Algunos vecinos, otros completamente desconocidos. Un hombre incluso ofreció comprar el terreno por una cantidad absurda. Les doy 100,000 pesos ahora mismo. Esteban negó con la cabeza. No está en venta. Mercedes observaba la escena desde la puerta. Nunca había visto tanta gente interesada en ese lugar. Mientras tanto, a 20 kilómetros de allí, en su casa moderna en la ciudad, Verónica estaba sentada frente a su computadora. Su teléfono comenzó a vibrar. Una amiga le envió un enlace. «Creo que esto es sobre tu familia». Verónica abrió la noticia. La fotografía apareció en la pantalla. La casa de barro. Los ingenieros. El terreno. Sus ojos se abrieron lentamente. Leyó el título otra vez. Descubrimiento potencial de oro en terreno rural. Su respiración se volvió pesada. ¡No! Sus dedos temblaron mientras hacía zoom en la imagen. Era el mismo terreno. La misma casa que ella había entregado con desprecio. La misma tierra que había considerado inútil.
Verónica se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro de la habitación. Su mente corría a toda velocidad. Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba, y lo peor era que ya no le pertenecía. Sus ojos se endurecieron. Una nueva idea apareció en su cabeza, una idea peligrosa. Si no podía recuperar el terreno de forma legal, tal vez tendría que hacerlo de otra manera. La mañana siguiente, el ambiente en San Mateo ya no era tranquilo. 3 camionetas nuevas estaban estacionadas cerca de la casa de barro. Personas que nadie había visto antes caminaban alrededor del terreno, mirando la tierra con demasiada atención. Don Esteban observaba todo desde la sombra del mezquite. No le gustaba lo que estaba pasando. «Esto ya parece feria», murmuró. Tomás estaba hablando con uno de los ingenieros cuando escucharon otro motor acercarse por el camino de tierra. Una camioneta blanca apareció levantando polvo. Mercedes frunció el ceño. Otra más. Pero cuando el vehículo se detuvo, todos reconocieron inmediatamente quién bajaba. Verónica. Esta vez no venía sola. Un hombre con traje oscuro la acompañaba. Y detrás de ellos, bajaron 2 hombres más, claramente guardaespaldas. Verónica caminó hacia el patio con paso firme. Ya no había sonrisas falsas, solo urgencia. «Tenemos que hablar», dijo. Tomás cruzó los brazos. «Ya hablamos». Pero Verónica ignoró la respuesta. Sus ojos estaban fijos en don Esteban. «Le voy a hacer una oferta final». Mercedes sintió un nudo en el estómago. El hombre del traje abrió un portafolio. Sacó un documento. «Represento a un grupo de inversión», explicó. «Estamos dispuestos a comprar este terreno hoy mismo». Esteban no respondió. El abogado continuó. «Ofrecemos 5 millones de pesos por la propiedad». El silencio cayó sobre el patio. Mercedes abrió los ojos. Era más dinero del que habían visto en toda su vida. Verónica dio un paso adelante. Pueden mudarse a cualquier lugar, comprar una casa mejor, vivir tranquilos. Tomás miró a Esteban. Sabía que la cifra parecía enorme, pero también sabía algo más. Si realmente había una veta grande de oro allí, ese terreno valía mucho más, muchísimo más. Esteban respiró profundamente. Miró la casa de barro, las paredes hechas de tierra, el techo viejo, el lugar que nadie había querido. Luego miró a Verónica. Hace unas semanas dijo con calma: «Tú pensabas que este lugar no valía nada». Verónica apretó la mandíbula. «Las cosas cambian». Esteban asintió. «¿Sí? Cambian». Tomó el documento del abogado. Lo miró durante unos segundos, luego lo devolvió. «Pero hay algo que no cambia». Verónica frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Esteban respondió con una tranquilidad absoluta. «Esta tierra ya no está en venta». El silencio fue total, y por primera vez desde que comenzó todo, Verónica comprendió que su desesperación apenas estaba empezando. 2 semanas después de la oferta rechazada, las camionetas de Geomineral regresaron. Esta vez no traían solo herramientas, traían resultados. Don Esteban estaba sentado frente a la casa de barro cuando el ingeniero Ramírez bajó del vehículo con una carpeta gruesa en las manos. Tomás caminó rápidamente hacia él. ¿Ya terminaron el análisis? El ingeniero asintió. Sí. Pero su expresión era diferente. No parecía la calma profesional de antes. Había algo más. Expectativa. Mercedes salió de la casa limpiándose las manos en su delantal. ¿Qué encontraron? Ramírez miró el terreno una vez más antes de hablar. Perforamos a 20 metros de profundidad en 3 puntos diferentes. Sacó un mapa del interior de la carpeta. Lo extendió sobre la mesa de madera. Y los resultados muestran algo muy claro. Tomás se inclinó sobre el mapa. Las líneas rojas marcaban una zona amplia debajo de la casa de barro. Ramírez señaló el centro del dibujo. Aquí hay una veta de oro. Don Esteban frunció ligeramente el ceño. ¿Eso significa que hay un poco de oro? El ingeniero soltó una pequeña risa. No, señor. Significa que hay mucho. Tomás levantó la mirada. ¿Cuánto? Ramírez respiró profundo. Según nuestros cálculos preliminares, la veta podría extenderse por más de 100 metros bajo esta tierra.
Mercedes se llevó la mano al pecho. ¿Eso es bueno? El ingeniero cerró lentamente la carpeta. Señora, si los números se mantienen cuando comience la extracción, este terreno podría contener uno de los depósitos de oro más importantes de la región. El silencio cayó sobre el patio. El viento movía el polvo alrededor de la casa de barro, la misma casa que había sido considerada inútil. Tomás habló casi en susurro. ¿Y cuánto valdría algo así? Ramírez respondió con absoluta seriedad. Es difícil saberlo con precisión todavía, pero las estimaciones iniciales indican que el valor total podría superar varias decenas de millones de dólares. Mercedes dejó caer el delantal. Don Esteban no dijo nada. Solo miró el suelo bajo sus pies, la tierra que había recibido como un insulto. En ese mismo momento, en la ciudad, Verónica estaba hablando por teléfono con uno de los inversores. ¿Qué dijiste? La voz al otro lado de la línea respondió con urgencia. Los ingenieros confirmaron la veta. Es enorme. Verónica sintió que la sangre se le congelaba. ¿Qué tan grande? La respuesta llegó segundos después, y cambió completamente el color de su rostro, lo suficiente para valer decenas de millones de dólares. El teléfono tembló en sus manos, porque ahora la verdad era imposible de ignorar. La casa de barro que había entregado con desprecio estaba construida sobre una fortuna gigantesca. Un mes después, la tranquilidad volvió lentamente a San Mateo. Pero ya no era la misma tranquilidad de antes. Ahora había ingenieros, topógrafos y camiones entrando y saliendo del terreno todos los días. La vieja casa de barro seguía en pie en medio del campo, pero alrededor de ella todo había cambiado. Una mañana, el ingeniero Ramírez llegó acompañado por 2 ejecutivos de una compañía minera. Traían contratos y una propuesta formal. Tomás revisó los documentos durante casi una hora. Cuando terminó, levantó la mirada hacia don Esteban. «Es una buena oferta». Mercedes estaba sentada a su lado. «¿Qué significa exactamente?». Tomás se explicó con calma. «La compañía explotará la mina, pero ustedes siguen siendo dueños del terreno. Recibirán un porcentaje de todo el oro extraído». Mercedes abrió los ojos. «¿Y eso cuánto dinero sería?». Tomás respiró profundo. «Probablemente millones». Don Esteban guardó silencio durante varios segundos. Luego miró la casa de barro. Las paredes hechas de tierra. El techo viejo que había sido motivo de burla. Recordó el día en que Verónica les entregó esas llaves con desprecio. «Quédense con esa casa de barro». Esteban suspiró suavemente. Luego firmó el contrato. Pero su decisión no terminó allí. Unas semanas después, cuando la noticia del acuerdo se hizo pública, todo el pueblo volvió a hablar de don Esteban. No por el oro, sino por lo que decidió hacer con él. Parte del dinero se utilizó para construir una pequeña clínica rural. Otra parte financió una nueva escuela para los niños del pueblo. Y el resto permitió que Esteban y Mercedes finalmente vivieran con tranquilidad después de tantos años de sacrificio. Un día, mientras observaba las obras de la clínica desde la distancia, un automóvil se detuvo al otro lado del camino. Verónica bajó lentamente. Había venido en silencio, solo para mirar. Frente a ella estaba la misma casa de barro, pero ahora representaba algo completamente diferente. No era un símbolo de pobreza, era el lugar donde la fortuna había cambiado de manos. Verónica permaneció allí unos segundos. Luego volvió al coche sin decir una palabra, porque finalmente entendió algo que nunca había querido aceptar. La riqueza más grande no estaba enterrada bajo la tierra, estaba en el corazón de quienes nunca dejaron que el resentimiento definiera su destino. Y mientras el sol iluminaba la casa de barro al atardecer, don Esteban sonrió. Porque la humillación que una vez recibió como pago había terminado convirtiéndose en el comienzo de una nueva vida. Esta historia deja una lección incómoda pero poderosa. La verdadera riqueza rara vez aparece primero como dinero. Casi siempre se presenta como carácter. Don Esteban y doña Mercedes perdieron lo que creían seguro: su casa, su rutina, su lugar en el mundo. Y aún así,
eligieron no volverse amargos. Cuando la fortuna llegó, no la usaron para humillar de regreso, sino para construir una clínica, una escuela, tranquilidad para su vejez. Eso educa más que cualquier discurso. El dolor puede romperte o puede volverte útil para otros.